La actividad económica en el centro de la escena, no solo por el viaje del presidente y del ministro de Economía a los Estados Unidos para que finalmente se acuerden algunos pequeños detalles que estarían faltando para el acuerdo con el fondo, sino por algunas variables que están muy tenidas en cuenta por quienes son actores de la economía diaria, concretamente los analistas que están marcando que llevamos una recuperación de 11 meses, pero que es importante mencionar que todavía no se ha alcanzado el nivel de actividad que se tenía en mayo de 2022, con algunas actividades un poco más afectadas aún, que son industria y construcción, esta última muy movilizada en otros tiempos por obra pública y también por el movimiento privado que de alguna manera también se vio mermado. Y debemos decir que la apertura de importaciones, el tipo de cambio, la fluctuación en los precios relativos también es eje de análisis por estas horas. Gracias por estar con nosotros, muy amable. No, gracias a vos por la invitación, Ani. Bueno, en este escenario donde todos vemos y tuvimos unas semanas bastante complejas, aquellos que nos intranquilizamos un poquito porque tenemos memoria cuando cambia algo en el dólar, en el MEP o aparecen versiones de todo tipo, decimos, y bueno, ¿esto cuándo calma? ¿Calma ahora? Me- a ver, a nivel de lo que estamos viendo en algunas de las instituciones, es que todavía no vemos que pueda haber una calma en la medida que el gobierno nacional pueda dejar un poco más en claro, o en realidad tratar de empatizar un poco más con la industria nacional, con lo que están pidiendo las entidades nacionales con respecto a esto que vos recién mencionabas, apertura de importaciones, sobre todo, atraso cambiario. Eh, en ese sentido, las estadísticas están siendo muy claras, eh, que si bien a veces parte del recupero es en un todo, cuando uno pone en la lupa realmente hay actividades que están bastante comprometidas y en realidad estamos viendo que empiezan a tener una caída continua y que eso realmente puede complejizar parte de las cadenas de valores, de alguna de las cadenas de valores. Dijo Y atraso cambiario, perdón. Y esta es una situación que el gobierno defiende a ultranza, dice que no va a devaluar, pero me remonto a otras épocas y cada vez que se mencionaba esto el gobierno anterior también decía no va a haber devaluación, porque se da una puja entre lo que esto implica en el salario real, cuando una devaluación se traslada inmediatamente a precios, y la industria que quiere sobrevivir poniéndose a tiro con precios competitivos. Da la impresión que esto no va a ser nunca compatible. O mm, ganan los industriales o gana el bolsillo de los ciudadanos, tenemos que ponerlo así. sí, sí, a ver, en parte, en parte, eh, yo entiendo que hay ecosistemas que pueden convivir, pero siempre en una planificación, que eso es lo que hoy, por lo menos a quienes estamos en las entidades, no se nos está comunicando o no se nos está siendo claro en ese sentido. Eh, Muchas de las regulaciones, las normativas, uno se termina enterando por los medios o se termina enterando en formatos que hasta acá no estábamos acostumbrados, porque entendemos que la construcción de todo lo que hacemos en cada una de las bases, los territorios y que con esa información canalizamos y trabajamos a nivel provincial y nacional, justamente sirven para dar una mirada y para hacer un trabajo en conjunto para que justamente ese equilibrio no se resienta. Y hoy vemos que más menos, digamos, tanto en el sector primario, en la industria, en parte en el comercio, en este sentido por ahí el comercio la ve pasar un poco más, pero sí en otros aspectos de la cadena le termina golpeando. Pero sin duda que es una discusión que hay que dar, porque en la falta de competitividad uno ya va hablando con con varios empresarios que realmente están revisando o reevaluando cómo seguir, cómo reconvertir y generalmente, y más en el escenario que estamos viendo que se propone, eh, si es con importación es automáticamente con menos mano de obra. Entonces en eso hay que tener cuidado hacia dónde
vemos el horizonte y qué es lo que se plantea para que ese equilibrio no se rompa. ¿Y qué pasó en el medio que hay algunos rubros que, contrariamente, por ejemplo, a textiles que tienen sufrimiento, a construcción, por ejemplo, fabricación y venta de automóviles crece? ¿Por qué la dicotomía o por qué hay sectores que están reflejando que no todo está parado? Puede ser una cuestión eh, específicamente eh, de inversión. A veces la gente puede estar pasando algo similar a lo que pasó 2023, donde empieza a haber una incertidumbre sobre qué hacer un poco con la plata, y puede encontrar en hoy aprovechar cierta línea de financiamientos para poder canalizar un poco algún tipo de inversión, eh, pero justamente uno, dos, tres, cinco rubros no, no opaca en este caso en el mal sentido lo que estamos viendo en la mayoría del resto de los rubros, que realmente la actividad está en una incertidumbre. Ujú. Baja la pobreza y usted hablaba de una situación que está relacionada con el empleo. Como dijo, reconvertir, ahora muchos están analizando qué hacer con la mano de obra. Le quiero preguntar si para usted en este momento lo que está en juego es ese índice vinculado a la inflación o el sostenimiento de las fuentes de trabajo. Sin dudas, para mí el sostenimiento de la fuente de trabajo es fundamental, eh, es fundamental para justamente la convivencia social, el equilibrio que necesita tener ya hoy con índices que están eh, comparados con otros países por debajo en la actividad privada, por lo cual creo que no sostenerlo sería una situación muy compleja. eh, y creo en ese sentido que por eso, a ver, insisto la necesidad de tener una mirada clara y un debate que realmente pueda sumar a tener un programa que, todo lo contrario a lo que estamos viendo, fomente el empleo, fomente la posibilidad de que las empresas puedan ser más competitivas, eh, generando mano de obra dentro del país. Competitiva, esa es la palabra que le encanta al gobierno. En Sí, esa coinciden. hay que aplicarla, Ujú. hay que ¿Y de aplicarla. qué depende? De que las normativas que se vienen eh, anunciando que van a pasar, pasen, fundamentalmente. Algunas de las desregulaciones que se anunciaron, ¿les pega en la industria, En la comercio? mayoría no. ¿No? ¿En nada? No, a ver, muy poco en términos de competitividad. Ujú. En cuestiones impositivas no es el único el gobierno nacional el que puede hacer algo por la Ujú. competitividad. En los otros estratos, ¿qué está pasando? Sí, a ver, el mensaje está permeando y hay trabajos que estamos haciendo. De hecho, hay, con la provincia estamos viendo una cuestión con el CISCREP, algo salió anunciado la semana pasada, no me acuerdo si el viernes o ayer. Eh, bueno, son pequeños avances de charlas que venimos teniendo en el mismo sentido. A ver, hay cuestiones, hay cuestiones del mensaje que da el gobierno nacional que tienen que ir en esa línea, pero eh, en un todo, en un todo contexto, y eh, tiene que haber claridad de cómo se va a plantear, cómo se va a llevar adelante y en qué tiempo se van a llevar adelante. Si no, se instalan cosas a veces en los medios que después no sucede o que después no termina afectando el real al bolsillo real, ni de la pyme ni tampoco del colaborador. Ujú. A Entonces, diferencia de otras veces que hablamos, noto que tiene un diagnóstico o una idea más formada de lo que significa el gobierno y cómo está impactando cada una de esas decisiones, ¿no? es que los datos hablan por sí mismos. A ver, más allá eh, de algunas cuestiones que incluso habría que ver película completa, pero no voy a abrir, aparte no soy especialista en economía, pero en los datos de la producción
es claro. Vos decías, se anuncia que el nivel de actividad económica no llega a 2022, yo digo no llega a 2023, incluso con una caída para el sector comercial que ya venía un año en una caída por ahí no tan abrupta, pero que era caída del consumo y de justamente de varias de las actividades comerciales. Hoy, si bien tuvimos una recuperación de un 1 o 2% contra el año pasado, recordemos que el año pasado tuvimos un 15, un 20 consecutivo hasta junio. Entonces, estamos muy lejos de, yo te digo, agosto, septiembre, donde ya 2023, donde teníamos toda la incertidumbre del cambio de presidencia, o sea, donde ya teníamos una caída un poco más marcada del consumo, y sin embargo los índices de hoy ni siquiera reflejan estar ni siquiera cerca de ese momento. Los cambios que se dieron a nivel institucional en CAME, ¿vienen a hacer frente a este tiempo? ¿La dirigencia que asume en CAME tiene otra mirada? ¿Es una continuidad? Es una dirigencia que busca el diálogo, que busca esto, de buscar el entendimiento para, para transmitir lo que le está pasando a los diferentes sectores. En CAME es más pyme y es más de incluso del comercio y el del interior sobre todo. CAME tiene mucha territorialidad y la idea es transmitir eso. Hace 2 semanas, 10 días, estuvimos con el secretario Ayerra en Entre Ríos, donde si bien Ricardo Diab no había asumido como presidente, ya se sabía que iba a ser presidente. Entonces, recorriendo el interior para que justamente podamos transmitir las diferentes voces de lo que está pasando en el interior. Y la idea es esa, es una gestión de construcción y diálogo, pero bueno, obviamente, a veces hay cuestiones ideológicas que están muy marcadas y que realmente se nos hace cuesta arriba poder dar un entendimiento diferente. Pero bueno, nosotros estamos en la gremial. Si cae, decís, o FESECO. No, en general, los dirigentes que participamos en cada uno de los espacios entendemos que esa construcción es constante y la búsqueda de trasladar lo que siente, de lo que les pasa a nuestros representados es constante, un ejercicio constante. Entonces, a ver, así como te digo, es todo malo, en su momento cuando fue lo de cuota simple, que no se iba a poner en práctica, se puso en práctica justamente por este entendimiento, después se iba a sacar y entendiendo el valor que tiene para sobre todo los comerciantes del interior, bueno, quedaron excluidas las grandes empresas y quedó para el segmento pyme. Bueno, es parte a veces, o sea, hay cosas que se nos escucha, que se nos tiene en cuenta y lo demostramos con datos y esos cambios van adelante. Y bueno, y hay otros que te dicen directamente, esta cuestión es ideológica y hasta acá llegamos. Hablando de cambios, ¿vienen cambios en el SICAE? Sí, estamos próximos a la asamblea que va a ser el 11 de abril, donde con el equipo de gestión estamos trabajando para presentar una alternativa y que bueno, entendemos que... La alternativa es a Gustavo Bizán, presidente. Gustavo Bizán se le vence el mandato el próximo 11 de abril. Entiendo que pidió licencia él. Sí, es entendible, es una situación que bueno, hoy por la situación que todo el mundo conoce, su mujer es Andrea Martínez, que es candidata a concejal y en ese sentido, para que la institución no quede marcada dentro de la agenda por ahí de la campaña, es un gesto que ha tenido noble para bueno, dar libertad al resto de los dirigentes en seguir cumpliendo las funciones institucionales, lo cual es muy loable. Y bueno, el 11 de abril sí, Gustavo va a estar al frente de la asamblea para hacer el traspaso a la nueva gestión. ¿Y va a asumir? La propuesta va a ser que Alberto Balancioni sea el presidente nuevo. El próximo presidente. Ya que nos introducimos y lo trajo usted al tema de los candidatos, ¿qué le piden a los candidatos para esta elección? ¿Tienen alguna petición particular? Ya,
En este momento queremos esperar que pasen las primarias en los que es los Ah, ya lo candidatos hicieron a a esto en otras concejales. Generalmente sí, oportunidades. esperamos. Sí estamos teniendo una agenda en un trabajo que estamos haciendo a nivel provincial. Nosotros a nivel FESECO se lo estamos dando las herramientas, le estamos dando algunos tips a cada una de las localidades para que tengan una agenda de lo que estamos pensando eh, a nivel provincial con el debate que se pueda venir constituyente, con el cambio de la constitución. Y en ese sentido, ahora vuelvo a SICAE, sí nos estamos juntando con los candidatos constituyentes para, bueno, plantear un poco algunos temas de interés en la agenda. ¿Qué rol tiene hoy Acader? Habría que preguntarle a los directivos de ACADER, no participo en ACADER, así que no desconozco. Ujú. Pensando en la reforma de la Constitución, se habla de garantizar nuevos derechos. Esto por lo menos prometen o promueven quienes estuvieron instando para que se realice. ¿Hay derechos que los usuarios y consumidores podríamos tener dentro de ese nuevo marco o con lo existente y homologable a la Constitución Nacional estamos? Mira, en un todo no te lo podría no te lo podría responder. Sí, a ver, en el documento que estamos trabajando, nosotros hay 4 o 5 aspectos, sobre todo con la educación un poco como bandera. eh, Entendemos que tenemos que dar debates que en la medida que pasen las elecciones, se empiecen bueno, conocer quiénes van a ser los representantes para la Asamblea Constituyente. eh, Trabajaremos y revisaremos. Hoy ya estamos trabajando con algunos asesores para justamente después ir por ahí más fino en caso por caso, pero nosotros hoy tenemos 7, 8 puntos dentro de lo que es la actividad privada y dentro de lo que es la producción, y veremos también que de eso, sabiendo que ya hay una agenda de temas previstos, que de eso podemos introducir. eh, Vamos a tratar de impulsarlo y de trabajar junto con quienes sean elegidos constituyentes. Em, para nosotros la educación es un gran tema, porque vemos que hay procesos, primero procesos, tanto a nivel primario como secundario, que realmente han quedado muy atrás en el tiempo y que necesitan ayornarse, y después junto con ello empezar a formar inteligencia artificial, robótica, educación financiera. Son temas que generalmente no están en la agenda educativa o muy poco, y realmente eh, Ni la duración de las carreras está en debate, bueno, así que los de contenidos... hecho, bueno, justamente uno de los temas también es duración de algunas carreras, eh, y pasa eso. Mirá, si bien me pasó en la actividad privada, yo lo fui comentando, digamos, en diferentes grupos empresarios que comparto, y hace poco por mi empresa me vino a ver un abogado y me dice, mira, estoy asesorando a empresas más que trabajando como asesor específicamente legal. Solo en mi estudio, el 50% de los procesos ya lo hace una inteligencia artificial, donde tengo una membresía, pago una membresía, y donde ya parte del mecanismo, de los procesos, lo termina haciendo la inteligencia artificial. Entonces esa persona, así como esa persona está pensando a futuro, Y en arquitectura pasa algo similar bueno, con la confección de ciertos bueno, entonces, planos. entonces si no empezamos a revisar los modelos y la tecnología, cómo va avanzando sobre los distintos modelos, eh, realmente va a ser muy difícil eh, ver cuáles son los trabajos que se vienen, cómo ser competitivo. eh, por eso la palabra competitividad a veces yo lo traigo más del privado. Me alegro que el gobierno a veces lo use, pero me parece que todo esto lo tenemos que poner en la agenda. Entonces, nuestra visión hoy está siendo un poco más para volver a lo que es ICA, y esto va un poco atado también al provincial. Tenemos un poco más la agenda en este sentido. Seguramente cuando pasen las primarias a nivel local también tendremos una agenda de la ciudad para ya debatirla con quienes queden para hacer
candidatos a concejales. Muchas gracias, A ¿eh? vos.